Leemos en Oseas capítulo 2, versículo 17, que dice claramente: porque quitaré de su boca los nombres y nunca más serán mencionados por sus nombres. Muchas personas no pueden comprender cómo es posible que se haya hecho tanta abominación en cuanto a traducción. Los nombres de Jesús, Cristo, Jehová, etc., no solo son nombres blasfemos, sino que también son nombres paganos, sucios e inmundos. Un detalle muy importante que se les pasó por alto es que los nombres no se traducen. En la cultura hebrea, un nombre propio tiene un propósito. El Elohim de Israel, Yahweh, es su nombre, nos advirtió no solamente que la pluma mentirosa de los escribas torcerían la riqueza del idioma hebreo, sino que también, como leímos en el profeta Oseas, que nos quitarían los nombres paganos de nuestras bocas. Una de las cosas principales que el creyente, por decirlo así, debe entender es que Yahweh hace una completa distinción en todo. ¿Se imagina usted al Elohim Kadosh de Israel aceptando nombres de demonios? Claro que no. En la primera versión de las Escrituras Sagradas, del hebreo al griego, en el Pasuk 1, es decir, el versículo 1 de Génesis, pusieron en el griego, enargi episten o Zeus ton ouranon keitingin. En el principio creó Zeus los cielos y la tierra. Cuando en realidad la palabra original es Elohim, que nada tiene que ver con ese otro nombre. En el texto original dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, entendiendo que este dios pagano de los griegos influenció toda la cultura occidental con sus ideales, veamos por qué se colocaron estos nombres. De Zeus se tradujo a Deus, de Deus se tradujo a Theos, y de Theos se tradujo a Dios. O sea que podemos ver el origen, el trasfondo de la palabra Dios. Por ejemplo, la palabra teología significa el estudio de Zeus. Existe solo un nombre verdadero para el Salvador, y su nombre es Yahshua. Jesús en griego, Jesús, de acuerdo al uso actual desde el siglo II, cuando empezó, al principio a ser introducido encubiertamente por los apologistas, hasta que finalmente decretado como el nombre oficial del Salvador por el emperador perverso Constantino y confirmado en el primer concilio de Nicea en el siglo IV. Desde entonces y a partir de ahí está plasmado en los códices griegos postniceanos. De modo que al reequivaler las 5 letras del nombre griego Jesús, tenemos Jesús, lo cual para nada tiene relación con el nombre original Yahshua. Buscando entonces los fonemas que tengan sentido en las 2 lenguas antes citadas, encontramos al menos 2 sustantivos. 1, Zeus, el rey de la mitología y paganismo helénico, y 2, Sus, que en hebraico significa caballo. Jesús es una traducción de tercera generación. ¿Cómo es esto? Bueno, la primera generación, es decir, el original hebreo, es Yahshua. La segunda generación, es decir, la griega, es Jesús. Y la tercera generación, latina o latín, es Jesús. En otra forma de declarar el nombre falso de Jesús, encontramos 2 palabras que también dejan un horrible sabor, y es la palabra hebrea, Jesús. Se lee, obviamente, de derecha a izquierda. Escrito en hebreo significa o G, que significa en hebreo antiguo aquí, de ahí viene Giné, y Sus, que significa un caballo. Por lo tanto, encontramos la palabra aquí, un caballo. Un caballo es una bestia. Entonces, el falso nombre de Jesús es la verdadera marca de la bestia, como lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Este es el caballo blanco que salió para vencer. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y detrás de él, como su capitán, le siguen
el caballo rojo, Marte, dios de las guerras, el caballo negro, Hermes, Mercurio, dios del sucio comercio mercantilista, y el caballo amarillo, Plutón, el dios de los sepulcros. Dice Tehilim, Salmos 33, versículo 17, vanidad es el caballo para salvarse, por la grandeza de su fuerza no librará. Después que el nombre Jesús lo tomaron de una bestia, los greco-romanos, quienes siempre fueron amantes y promotores del homosexualismo, gente llena de demonios, también tenían que erigir una figura hermafrodita de Jesús. Y eso fue muy fácil para ellos. No costó mucho esfuerzo para entremezclar las letras del nombre de la diosa egipcia, Isis, con el nombre del dios griego, Zeus, de modo que resulta Jesús. Bendito sea Yahweh, que los artistas, escultores y pintores tomaron base en la fisonomía griega para hacer imágenes de Jesús y no del Yahshua hebreo, Yehudí. En la Edad Media predominó el semblante europeo occidental, y ya en estos tiempos modernos el modelo físico de Jesús ha sido tomado de los hippies. Yahshua, el Mashiach Yehudí, 100% hebreo, cumplidor de la bendita Torá, es transformado por la enseñanza apologética y por decreto niceano. 2 de los 10 cuernos o poderes del dragón rojo, Yahshua HaMashiach le reprenda, en el mundialmente famoso Jesús, arcaicamente de semblante griego, antiguamente de fisonomía europeo-occidental, y hoy de físico angloamericano rubio y de ojos azules como si fuera una estrella de Hollywood. ¿Será posible que solo han hecho los inicuos un reemplazo, mas aún tienen poder de reemplazar de israelitas a gentiles paganos el físico, la sangre y los genes de Yahshua? Jesús, Zeus, significa hijo de Zeus. O sea que Jesús es el acrónimo de Jehová es Zeus. ¿A qué ídolo cargan en las procesiones romanas? ¿Cómo se llama el ídolo llamado niño Dios? ¿A quién le celebran su natividad en el mismo día de Tamuz? ¿Cómo se llama el ídolo el Sagrado Corazón de? ¿Cómo se llama el ídolo la Divina Misericordia de? ¿Cómo se llama el ídolo muerto? ¿Cómo se llama el ídolo crucificado que cuelga en la pared frontal del altar de toda iglesia o la cruz sola? Sea católica, ortodoxa o protestante, es lo mismo. Veamos el nombre que también se le añadió, conocido como Cristo, del griego Christos, que ni siquiera significa ungido, sino untado, ya que el griego es un idioma pobre en descripción, y no alcanza a definir la palabra hebrea, Mashiach, que significa ungido de Yahweh. El falso, pagano y blasfemo título, Cristo, existía ya como una palabra en la lengua griega. Cuando esta lengua y el imperio helénico alcanzó su edad de oro, aproximadamente en el 333 antes de Mashiach, pero estaba muy reservada en los círculos esotéricos de las hermandades o sociedades secretas, santuarios de la hechicería y verdaderos adoradores satánicos, las que en el primer y segundo siglo de la era común se conocieron como iglesias gnósticas cristianas, o sea, asambleas del conocimiento crístico. ¿Se da cuenta? ¿Qué relación podrá tener la dicción Jesús, de origen griego, en Mateo 1, 21 al 23, y peor todavía con Isaías 7, 14? Dice Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Yahweh había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Elohim con nosotros. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14, referente a ese pasaje: Por tanto, Yahweh mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese vocablo, Jesús,
fue creado, propuesto e implantado a la, entre comillas, iglesia primitiva. Pero en realidad no hubo iglesia primitiva, sino que Gilá de Kadoshim, que ya conocían a través de la Septuaginta la forma griega original de Josué, que es Yeshua, así como Jehová fue una dicción que jamás existió. Nunca se conoció ni se usó antes de 1518, después de Mashiach. Asimismo, Jesús fue una dicción totalmente desconocida hasta que en el 125 después de Mashiach fue creado, presentado y propuesto como la alternativa helénica del nombre del Mesías. Iniciándose en un período que abarcó hasta el 135 después de Mashiach, tal proposición y posterior implantación fue realizada por los apologistas, como ya dijimos, hombres fanáticos en la clásica filosofía griega, es decir, lobos rapaces vestidos de ovejas, que entraron encubiertamente a la Quejilá, que aún para hacer ver más real, entre comillas, su conversión al Mesías, hasta se sumergieron, es decir, se bautizaron. Esto significa que aún ellos recibieron el verdadero nombre. En otras palabras, lo profanaron e hicieron inmunda la sangre del Mashiach Yahshua, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Esto a ellos no les importó, no les interesó, puesto que su objetivo era destruir las bases de la emuná israelita, a como diera lugar maquiavélicamente. Posteriormente a haber logrado los apologistas y primeros, entre comillas, doctores de la Iglesia, la consiguiente introducción blasfémica en el 130 después de Mashiach, por la siempre vía cultural de la helenización, no fue sino hasta el 313 después de Mashiach, a base de las persecuciones del ejército romano, por un lado, y por presiones doctrinales de aquellos, por otro lado, que el nombre de Jesús o Jesús y otros términos más como Cristos fueron implantándose galopantemente en las congregaciones gentiles. ¿Escuchó eso? Congregaciones gentiles. No así en las israelitas, que cada vez que se les fue haciendo vocabulario familiar, doméstico y cotidiano, desde Domiciano, Nerón y Adriano hasta Maximiano, Licinio, Magencio y su campeón, entre comillas, Constantino, fue una cruenta guerra contra los Kadoshim, contra los santos, hasta vencer, con la incondicional e infaltable ayuda de los doctores de la Iglesia, desde las disputas públicas, a quien más retórico y erudito, llenando la historia de calumnias contra los Kadoshim, tildándolos de herejes, tildándolos de apóstatas, de gnósticos, de diabólicos, hasta el filo de la misma espada y el golpe del mazo. No muriendo los sadiquín, los justos, sin antes servir de diversión para los deportes lidiados en la arena de los coliseos, cuyas versiones modernas hoy se llaman estadios, con deportes más humanistas y bien paganos como el fútbol, como el básquetbol, etc., cuyos campeonatos mundiales y olimpiadas no han escapado de ser la perpetuación de los gimnasios de la Grecia antigua, dedicados a los dioses olímpicos. ¿Eres tú creyente en Mashiach Yahshua y a la vez fanático de un deporte? ¿Sabías tú que los mundiales, las olimpiadas, aún los torneos nacionales, los grandes estadios y las grandes ligas y organizaciones como FIFA, NBL, etc., y todo su aparato organizativo, publicitario y medios de información y publicación están administradas y adueñadas por organizaciones seculares, laicas, que son los brazos civiles y financistas de la Gran Ramera, el Club de Roma, el CFR, los jesuitas, los Illuminati, la mafia católica? ¿Sabía eso? Con el llamado Edicto de Milán, en el 313 después de Mashiach, el decreto de tolerancia hace arribar a la triunfante iglesia cristiana a la posesión paulatina de los poderes temporales, donde la primera de que echa a mano es la autoridad teológica,
triunfando sobre toda posición exegética sobre las Escrituras y ex cátedra de las Escrituras. Aquí es cuando Constantino, juntamente con todo el sínodo del Concilio de Nicea, decretan bajo la potestad del gran dragón, Yahshua HaMashiach le reprenda, el primer compendio de la teología del reemplazo, el cual, conteniendo ya un vocabulario griego, lengua en continuo desgaste hacia la asimilación en el latín, pero dicho vocabulario fuertemente arraigado y robustecido por el vulgo del emergente imperio bizantino. Vocabulario creado, presentado y al fin implantado con todo un arrastre de origen etimológico, idolátrico, pagano e inmundo, que sólo le bastó para su perpetuación y consagración en una escritura universal, de difusión pública para una iglesia igualmente universal. De ahí su nombre católica y además ecuménica, hacia la unidad etnocultural. Otra vez con el primer decreto de Antíoco IV. Así se dio la redacción de la Vulgata latina de San Jerónimo y posterior publicación en el 405 después de Mashiach, en la cual quedó permanentemente y sin más fluctuaciones en los siglos venideros la dicción Jesús, juntamente con Cristo y centenares de voces idolátricas, paganas e inmundas. Un proceso que contaminó la bendita palabra de nuestro Elohim, Yahweh, Yahshua, palabra que hoy demanda que tú la rescates de las nauseabundas garras del dragón, de las bestias, de la ramera y del falso profeta. Jerónimo y su Vulgata latina, alias Eusebius Hieronymus, es decir, San Jerónimo, que vivió del 345 al 419 después de Mashiach, erudito bíblico, padre y doctor de la Iglesia, nació en Estridón, en la frontera entre las provincias romanas de Dalmacia, en la actual Croacia, y Panomia, que es la actual Eslovenia. Hacia el año 345 después de Mashiach, desde un principio y hasta el final, su formación fue pagana. En los años del 382 al 404, enclaustrado en el monasterio pagano de Santa Paula, se dedicó a la traducción de la Biblia al latín. En su obra, la Vulgata latina, insertó todas las inmundicias paganas e idolátricas de los apologistas, de los doctores anteriores y contemporáneos a él, y por supuesto las suyas propias, que acuñó con su fecunda mente. Todo el inmenso, extenso e intenso caudal lexicográfico de la preparación académica vertidos por los grandes sabios de los imperios griego y romano, y de la novísima doctrina apologética y la prolífera antología epistolar de los doctores. Supo San Jerónimo colocarlo con hábil destreza desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. En este recurso hay una imagen de San Jerónimo señalando una calavera, y esta imagen muestra lo pagano que él era. Paralelamente a ese entonces, desde el 30 después de Mashiach hasta finalizar el texto masorético en el siglo VIII, los rabinos, entre comillas, que eran los jueces del todavía existente Gran Sanedrín, y después de ellos los escribas masoretas, los de la pluma mentirosa, recuerde Jeremías capítulo 8, versículo 8, estuvieron ocupadísimos poniendo en oculto Ya, Yod con Kamet y Hei con Mapik, sustituyéndolo con Ye, Yod con Shva. En toda la escritura Kadosh, cambiándolo en todos los nombres teofóricos, y la Hei convinieron en hacerla desaparecer de tales nombres y vocalizarla muda en los demás casos. Esto fue a causa que nuestro Adón Yahshua HaMashiach, después de casi 4 siglos que el pueblo yehudí practicó unilateralmente la inefabilidad del nombre, él, con autoridad celestial, porque él es Elohim, enseñó como parte integrante de las Besarot, es decir, de las buenas nuevas, que siempre y con libertad
debe invocarse el nombre de Yahweh y el suyo, Yahshua. En otras palabras, no es optativo si el creyente elige hacerlo o no. La enseñanza de los nombres Kadoshim nos prueban nuestra emuná obediente. Es doctrina hacerlo y es plausible de juicio condenatorio resistirse a hacer. Puesto que al leerse originalmente los pasukim de Hechos, capítulo 2, versículo 21, y Romanos 13, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Y además por los pasukim de Hechos 4, 10 y 12, donde dice, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los Shamaim dado a los hombres, en que podamos ser salvos. He aquí 3 testigos, Kefa, Pedro, Gilel, Lucas y Shaul, Pablo. De esta manera, la primera quejilá de Meshijim se vio sometida a 2 maniobras, en la que ambos bandos antagónicos, Yehudim y romanos prohelenistas, se daban la mano en común consenso, adversos al verdadero Mashiach Yahshua y a la enseñanza de los nombres Kadoshim. Los unos desfigurando las propias escrituras hebreas y, entre comillas, mejorando su descabellada doctrina de la inefabilidad. Y los otros tomando cual pioneros su siguiente turno, después de la antecesora y precursora culturización iniciada por los Ptolomeos y los Antíocos, universalizando así el vocabulario inmundo y el culto idolátrico. De modo que el verdadero y limpio Kadosh nombre de Yahshua, los Yehudim lo desfiguran por Yeshua, y también en forma despectiva, Yeshu. A su vez, los griegos, predecesores a los apologistas, lo prosiguen deformando como Yeshua, puesto que en el griego la letra Y es la vocal U, por ello le llaman upsilon, y la I latina es la propia vocal I latina, por eso se llama iota. Y como nunca se puede fonetizar el sonido de la letra hebrea Shin, todas las veces fue hecho equivalente a la sigma, cuyo sonido es el de la S. Ya para el 125 después de Mashiach, y con el surgimiento de los apologistas, prorrogando la pertinaz regla satánica, exhalada desde lo más profundo del tenebroso Averno con su, entre comillas, Espíritu Santo, proceden ellos a remover de Yeshua la letra A final, donde encuentran la más baja y despreciable ocasión de sustituirla por una S. La composición así obtenida, cuya grafía es Jesús, la dicción Jesús, quedó permanente y sin más fluctuaciones en los siglos venideros, de tal manera que la dicción Jesús no tiene otro papel lingüo-audio-mental más que solamente recalcar que el hebraico helenizado Yeshua se convierte en un engendro más de Zeus, ya que obligada y necesaria e irremediablemente necesita el sufijo teofórico us, que le concede su pater para poder completar su nombre. El título Cristo, como dijimos exactamente con esa palabra, es el grado máximo de la iniciación oculta. Es la cristalización del proceso iniciático, desde aprendiz hasta divino maestro, desde hombre verdadero hasta Dios verdadero. Solo el masón grado 33, de los 3 grandes ritos masónicos y al mismo tiempo Rosacruz, grado 33, se logra titular de Cristo. Y yo le hago esta pregunta, pregúntese en este momento, ¿qué arte y parte tuvo Yahshua HaMashiach con las diabólicas sociedades secretas de su tiempo, para que la humanidad lo llame por el título máximo de tales sociedades antiquísimas? ¿Acaso Yahshua HaMashiach llegó a ser masón grado 33 y Rosacruz grado 33? ¿Acaso necesitó él iniciarse en las mágicas ciencias del ocultismo?
de los 13 a los 30 años, como pretenden insostenidamente estas sociedades esotéricas? ¿Será cierto que hasta la edad de 33 años finalizó su cristalización iniciática al resucitar? Todo eso es una farsa, todo eso es una mentira. Han hecho desastres con las sucias traducciones. Y como dijimos al principio, se les olvidó el gran detalle que los nombres no se traducen, y mucho menos cuando se están enfrentando a un texto hebreo. El falso nombre Jehová, y cualquiera que sean sus variaciones, Jehová, Jehová, es la forma consagrada por las Sociedades Bíblicas Unidas desde 1862, y a partir de allí por todas las demás sociedades bíblicas protestantes, que a estas alturas, habiendo repartido y vendido millones de ejemplares de sus Biblias, hay un algo, entre comillas, que les impide reparar el daño ya hecho. Y ese algo es su orgullo y su ignorancia. La base de este nombre es la torcida deducción obtenida por Pietro di Galatino, llamado impropiamente Pedro Galatino, un italiano franciscano que llegó a ser el confesor del Papa Leo X, cuando en el 1518 lo publicó en su obra De Arcanis Catholicae Veritatis, sobre secretos de la verdad universal. Torcida deducción porque llevándose descuidadamente al pie de la letra sin seguir las oscuras indicaciones discurridas por la blasfémica disposición masorética, como explicamos, sobre el Shem Ameforash, mal traducido como el Tetragramatón, y esto lo podemos encontrar profetizado en Isaías, capítulo 52, versículo 5. Dice así: «Y ahora, ¿qué hago yo aquí?, declara Yahweh, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa». También declara Yahweh: «Sus dominadores dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día». Interpretó que el nombre inefable era Jehová. En otras palabras, tomó literalmente, tal como halló el Tetragramatón en el texto masorético, Jehová, sin distinguir entre Ketiv, que significa así está escrito, pero no lo lea así, y Kere, que significa léase tal como está escrito. Galatino latinizó la Yod por la I latina, no colocó tildes y eliminó la Hei final. Su resultado, Jehová, que posiblemente lo habrán pronunciado Yehová. Para el 1862 ya lucía así, Jehová. Pero, ¿de dónde vino la J? En español antiguo, la I latina se escribía alargada y cursiva, algunas veces adornada con cedilla, como una especie de coma al inferior. La I latina, de allí vino su forma J. Del mismo modo, la S se escribía alargada y cursiva, y hoy sirve en las matemáticas para representar la función integral, que parecía F cursiva, sin la línea horizontal atravesada. Cuando en sus trabajos preparativos antes del 1862, las Sociedades Bíblicas Unidas, y después de ellas todas las demás, decidieron obedecer ciegamente, como fieles obedientes a los mandamientos de hombre, a los dictados de la Real Academia de la Lengua Española, y actualizar y modernizar sin ninguna alteración, con toda fidelidad. ¿A saber en qué? El texto de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del 1569, y revisada por Cipriano de Valera en el 1602, trascendió en 1862, en que colocaron la J antigua, cuyo sonido original fue I latina. Como lo continúan teniendo muchas lenguas romances modernas, y hasta incluso las anglosajonas lo tienen, con sonido español hoy moderno, idéntico a la H de home en inglés. Resultado, Jehová,
pasó a ser Jehová. Del mismo modo, algunos antecedentes, por ejemplo, en 1303 después de Mashiach, Porchetto de Salvaticis, monje igualmente italiano, en su obra Victoria Porchetti adversus impios hebreos, Victoria de Porchetto contra los impíos hebreos, en consecutivas y revisadas ediciones expuso Yohowa, Yohowa, Yohuwa, los cuales, conforme al latín clásico propio de aquellas sazones, se escribían así: Jehová, Jehová, Jehová. En 1272, después de Mashiach, Ramón Martí, fraile español, en su obra Pugio Fidei, Defensa de la Fe, expuso que el nombre de Dios lo encontró así: Jehová, es decir, en latín clásico, Jehová. Su nombre es Yahweh, y no como lo han distorsionado, dejando otro sabor católico y antisemita. Ni mucho menos como hoy en día lo están propagando como Yahuwah. Todo eso es falso. Yahshua significa Yahweh, salva. No hay otro nombre, aleluya. Parte de la restauración de todas las cosas es que nuestra forma de dirigirnos al Todopoderoso, ya sea en el nombre o en los atributos, sea de manera kadosh, no adulterada, con términos comunes y corrientes, no. Uno de los títulos, por decirlo así, es el Señor, tomando como excusa que viene de Adón o Adonai, dicho en diferentes países según su idioma como Señor en portugués, Signor en francés, Signore en italiano, Lord en inglés, Herr en alemán, Herre en holandés, Dominus en latín y Curios en griego. Aunque la palabra española Señor es de las más nuevas, se inició con las primeras traducciones castellanas, basadas en la Vulgata latina, como ya hemos explicado. Hablamos de los finales de la Edad Media. Además, es de las que más ha variado en sintaxis, es decir, no conservó similitud. Sí tiene, por ejemplo, Zeus con Theo, con Teo, con Deus y con Dios. En sí es la primera blasfemia en toda la historia. Parte de la Torá y todo el canon histórico de las Escrituras, incluyendo los deuterocanónicos y todo el canon de profetas, está asquerosa y bárbaramente lleno de vergonzosas prácticas idolátricas, primero de los cananitas y posteriormente del mismo pueblo elegido, es decir, los israelitas, de la época de los reyes postdavídicos, en torno al culto a Baal, hoy rendido globalmente como Baal. Esta deidad, que fue al principio solo entre los pueblos cananeos, logró contaminar al pueblo. Se inicia entonces su uso en Israel a partir de aproximadamente el año 980 antes de Mashiach. Por fonología hebraica, la palabra significa dueño o cabeza de familia, y como tal, cuando era palabra limpia, fue sinónimo de Adón, siendo Adonai su superlativo. En la relación propiedad laboral, ambos vocablos, Adón y Baal, indistintamente significaban propietario, amo, patrón, jefe, dueño. En la relación matrimonial, Baal también tenía el significado de esposo, no marido, que es Ish, y actualmente en hebreo se dice Geber. El problema comenzó cuando los cananeos dieron nombre a su serie de ídolos locales, esquema toponímico exacto de lo que hoy son los santos patronos del catolicismo, siendo precisamente el designativo como primer nombre, el cual acompañó a un segundo nombre como complementario. Y así vemos en las escrituras y en los diccionarios Baal Berit,
Baal Peor, Baal Zephon, Baal Zebub, el cual originó Beelzebub. Yahshua HaMashiach le reprende. El que los cananitas, que formaron un total de 70 naciones, tomaron precisamente la dicción Baal como base lingüística para cimentar su cultura y religión totalmente paganas, hizo que para nuestro dueño, que es Adonai Yahweh, Yahshua, sea tomada definitivamente como blasfemia, puesto que él, Barujú, bendito es él, dijo que nombres de otros dioses no mencionaréis, ni se oirá de vuestras bocas. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 23, versículo 3. Es una de las mitzvot de la Torá. Asimismo, Nebo es otro nombre que quedó destituido de la Lashon HaKodesh, es decir, la lengua apartada, la lengua pura. Como por ejemplo lo vemos en Números capítulo 32, versículo 38. Adonai y Adonai Yahweh existe en muchos pasajes de las Escrituras, en arcaicas inscripciones paleográficas, en los rollos del Mar Muerto, en otros rollos antiguos como el elefantino, en el texto masorético, etc. Pero si existiera Baal Yahweh o algo así, Yahweh es Baal, en puro hebraico, Cabal así Baal, en el supuesto entendido que a Yahweh le da igual que si le llamen, por favor, no duden en hacérmelo saber inmediatamente y envíenme un correo electrónico si usted encuentra la palabra Baal Yahweh. Este vocablo evolucionó de Baal a Bel, a Curios, a Dominus y finalmente a Señor. Y así también como hemos dicho que Yahweh pasó a ser desplazado directamente por Zeus. Elohim se transmutó a Teo, el cual es derivado de Zeus, ya que es su declinación dativa. Y Dios, cuya es la declinación genitiva, Adonai, el título o atributo supletorio que los Yehudim, que los judíos, usaban y continúan usando para vocalizar el tetragramatón, o en hebreo, Shem Ameforash. En su errática y fanática doctrina de la inefabilidad, el cual dice que es blasfemia pronunciarlo tal como es, lo cambiaron por Curios, Baal igual a Señor. Y aún posteriormente lo ridiculizaron comparándolo con Adonis, un dios de cuarta categoría en el panteón griego. Con el paso de los días, meses, años y siglos, fue creciendo y multiplicándose este glosario satánico. A partir de dicciones relevantes y principalmente de gran importancia y principal vocación, se fue extendiendo a dicciones menores. Neuma, espíritu, sustituye a Ruach, aliento o soplo. Agios, sacro, santo, cambia a Kodesh y Kadosh. Como hemos dicho y lo reafirmamos, que el griego es un idioma tan pobre que para describir al Ruach de Elohim le pusieron Paracletos, que se traduce como muleta, y tantas otras aberraciones como lo encontramos en Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26 y Juan 16, versículo 7, etc. Así se coronó a base de continuas e intensas reprensiones, persecuciones, masacres y genocidio aquella nefasta metamorfosis, la cual más antes había sido gestada desde un principio por la dinastía greco-egipcia, concretamente por Ptolomeo II Filadelfo, quien a una grandísima diferencia de los antíocos, sin necesidad de utilizar métodos violentos, utilizó la persuasión ideológica, utilizando el atractivo de las artes, especialmente seduciendo a las mentes con la literatura y la inclinación a la filosofía, una palabra que tiene su significado como filos, amor, sofía, amor a la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría del hombre. Ptolomeo II Filadelfo, al inquirir
si en su famosa biblioteca de Alejandría ya estaban todas las escrituras de la sabiduría humana del mundo, se percató que le hacían falta las escrituras Kadoshim de Yahweh Sebaot y otras literaturas, entre comillas, judaicas. Se inició en su época la traducción de las escrituras hebraicas, que ha venido a conocerse como la gran obra clásica de la Septuaginta. Esta narración está detallada en la epístola de Aristeas, alrededor del año 250 antes de Mashiach. También el nombre, como dijimos, desacertado Yahvé, con todas sus variaciones, Yahvé, 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 Javé, etc., es la desorientada y despistada manera en que algunos traductores como Nácar y Colunga le anduvieron cerca al tetragramatón, con el mismo problema de basarse en el hebreo moderno, es decir, tomaron la letra Bab como una B chica, como una B corta, y no por su valor original y arcaico, es decir, el paleo hebreo como Wab, una W. O sea, tal como suena. Esto conduce a un gran error, ya que la dicción Yahvé suena como caso dativo del verbo hebreo existir, que originó el nombre mal traducido de Eva, en hebreo, Javá, por lo que al masculinizar dicho sustantivo, da por resultado que al pronunciar Yahvé en hebraico es idéntico como decir Evo en español, masculinizando el nombre sustantivo de Eva, lo cual es un agravio a Abacadosh, Yahweh. Y de la manera que quieran verlo, mis amados, siempre va a ser una ofensa contra el nombre sagrado, bendito de Yahweh. Miren este ejemplo de conjugación hebrea moderna. Gadol, grande en masculino. Gedolá, grande en femenino. Kadosh, apartado en masculino. Kedoshá, apartada en femenino. Yahob, Jehová. ¿Será una diosa? El errado nombre supletorio Hashem o Hashem ya se hizo muy habitual en muchas comunidades judías e incluso mesiánicas, nazarenas, especialmente las hasídicas. Yahweh tiene su propio nombre y él no puede ser invocado con nombre de hombre. Hashem solamente significa el nombre. ¿El nombre de quién? Hashem es el nombre de uno de los valientes de David, conforme se le encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 34, donde dice el texto, Benei Hashem Gizoni. Lo que no saben es que a Hashem Gizonita le hacen abodá, le hacen culto, levantan sus tefilot, sus oraciones, y aún le cantan. Pero lo cierto es que la restauración debe llegar también para la casa de Judá. Un nombre es de origen pagano cuando ha sido creado, implantado y por lo tanto en actual uso con el estricto objetivo de asociarlo etimológicamente con deidades y entes mitológicos, que siempre fueron la fuente expresional de las culturas paganas y religiones idolátricas de los antiguos imperios, perpetuadas en los contemporáneos, todos ellos paladines de la herejía, a cual más moralmente corruptos, cultura y religión consagradas a todo tipo de hechicería en tales imperios enemigos. Obviamente al dueño y soberano del universo sabemos que Yahweh es su nombre. Shalom Ubrajot.